Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga y estamos hoy en otro programa de Estudiando el Antiguo Testamento y hemos terminado con el fascinante libro de Génesis. Ustedes ya saben, espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes y vamos a comenzar hoy con otro hermoso libro de las Escrituras y vamos a ir siguiéndolos día tras día. Primera de Samuel, vamos a hacer Primera de Samuel y Segunda de Samuel, por supuesto. Y espero que todos los días puedan acompañarnos aquí, que por favor puedan avisarle a otros, invitar a otros a estudiar juntamente el Antiguo Testamento. Sabe que muchas veces esto lo decimos y sabe que es imposible poder entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Hemos estudiado Génesis, podríamos haber ido a Éxodo, pero yo creo que tenemos ya algunas partes de Éxodo. Si usted va por favor a el canal en YouTube, que es en YouTube Karina Guidi Libre al Fin, va a tener algunos estudios de Éxodo y también en el programa de Libre al Fin tenemos bastante en cuanto a Éxodo y las 5 ofrendas de Levítico. Yo creo que toda esa información está allí ya. Pero vamos a ir a Primera de Samuel y con esto vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Vamos a ver la vida de este gran profeta, el último de los jueces, y también el primero de los profetas, Samuel. Vamos a ver la vida de Saúl, vamos a ver la vida del rey David y vamos a aprender muchísimo de estos hombres y vamos a aprender también de muchos otros que forman parte de estos 2 poderosos y grandes libros. Vamos a comenzar entonces con el nacimiento de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1, y comienza así. Y dice la palabra del Señor. Esto es en el año 1171 a.C. Capítulo 1, versículo 1 dice: Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Elcaná es el padre de Samuel. Él era un levita, él era del orden de los coatitas, quienes eran responsables por los instrumentos del santuario. Es decir, los coatitas eran parte de una tribu, ellos estaban encargados, lo podemos ver esto en el libro de Números, capítulo 3, 27 al 31, ellos estaban encargados de algo muy específico y era el de cuidar, de llevar, de transportar todos los instrumentos, los utensilios del santuario. Como sea el caso, esto habla de este varón aquí en el versículo 2 cuando dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Elcana, casado y teniendo estas 2 mujeres, Ana y Penina, y aquí la historia nos muestra de que Penina tenía hijos, pero Ana no. Nos damos cuenta que Elcana también fue afectado por la corrupción, por la mala influencia de su tiempo, porque él adquiere 2 esposas. Esta nunca fue la voluntad de Dios original. La miseria doméstica fue el resultado porque Ana no tenía hijos y en esos días ser estéril era una desgracia. Se veía como una maldición de Dios el no poder concebir hijos. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Se refiere a que este varón, es decir, Elcana, él iba todos los años a la ciudad, él iba a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor. En ese momento el tabernáculo no estaba en la ciudad en sí de Jerusalén como lo estuvo luego, mucho después ya esto sería con David, sino que el tabernáculo
se encontraba en ese tiempo en Silo. Los hijos de Elí era el sacerdote o el sumo sacerdote allí del tabernáculo, sus nombres eran Ofni y Finés, eran los sacerdotes del Señor. Los dos últimos, estos, Ofni y Finés, eran hombres malvados, eran hombres corruptos, eran sacerdotes aún del tabernáculo, pero aún así ellos tenían ocupaciones, tenían un oficio, oficialmente, digamos, tenían cierta relación con Dios. Bajo el pacto de la ley y su sacerdocio divinamente ordenado, tal posición era posible, pero bajo el pacto de la gracia, donde no hay sacerdocio terrenal, es imposible. Pero los hombres que no reconocen la distinción entre los dos pactos han inventado una orden de sacerdotes y los han vestido con los poderes sacramentales de los hijos de Aarón. Estos hombres de Elí, el sumo sacerdote del tabernáculo, en ese momento la verdad es que Elí no se encontraba en una situación espiritual muy privilegiada, sino todo lo contrario, una vida espiritual bastante empobrecida, bastante deficiente, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, y por supuesto sus hijos, la verdad es que estaban peor que su padre, eran corruptos, no tenían una verdadera relación con el Señor. En el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Es decir, él ofrecía sacrificios por todos sus hijos, por sus esposas, como por supuesto debe ser. Dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. La matriz de esta mujer estaba cerrada. El Señor hizo esto con un propósito particular, como lo hace con todo. Absolutamente todas las cosas son una prueba de fe, para que entonces pueda el Señor obrar el bien y a nuestro favor de la manera que Él quiere. En el versículo 6 habla de la rivalidad que había entre ellas, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina, la otra esposa de Elcana, se burlaba de ella constantemente, la trataba mal, la entristecía, la hacía enojar constantemente debido a que ella no podía concebir, no podía tener hijos. En el versículo 7, la verdad es que Ana llegó al punto de la depresión. Aquí tenemos, porque dice entristeciéndola, irritándola, enojándola. Ana había llegado al punto de la depresión realmente, como lo diríamos hoy. En el versículo 7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahí tienen. Esta tristeza, debido a la situación, causó que Ana se la pasara llorando y que no comiera. Estos son signos de una terrible depresión, ¿cierto? Vemos cómo esta prueba duró por varios años. Obviamente Penina provocaba a Ana diciéndole que ella estaba maldecida por Dios, de allí que no podía dar a luz hijos. Como sería obvio, esto le dolía mucho, pero el Señor lo permitió. Aquí tenemos una gran prueba de lo que es pasar un sufrimiento, una situación, en este caso una condición física en la cual no poder tener hijos. Por lo tanto, esta prueba no fue solamente para Ana, sino también para Penina, porque ella fracasó miserablemente. Ella se condujo de una manera totalmente errónea. En el versículo 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana, su marido, le hace esta pregunta y la verdad es que él trata de animarla, él trata de levantarle el ánimo. Él estaba preocupado, él amaba verdaderamente a Ana. En el versículo 9 tenemos la oración y el voto de Ana. Dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras, tras las palabras de su esposo, se ve que ella entonces comió, se alimentó, se levantó. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella se fortaleció con el alimento, pero aún así el problema de la depresión, de la amargura, de la angustia seguía inundando su vida y su corazón. Pero aquí lo importante de esto es que ella, esa amargura, ese llanto, esa depresión, ella lo llevó todo al Señor. Oiga esto. Toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, todo llanto debe ser llevado exclusivamente al Señor, porque solamente el Señor es la respuesta para todas estas cosas. Ana entonces, él comió, bebió, es decir, habla de una ofrenda de paz que ella presenta al Señor, que es dada entonces al sumo sacerdote, a Elí, y es la primera vez que se refiere aquí al tabernáculo como templo, porque dice que sucedió esto en el templo del Señor. Ella fue al templo del Señor. Está hablando de buscar al Señor, de ir hacia Él. En el versículo 11 dice que él hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Si escuche esta oración, por favor, hermano, hermana. Este es un ejemplo de una oración efectiva, de una oración que Dios respondió. Debemos tomar nota de las oraciones que hay en la palabra de Dios y comenzar a aprender de estas oraciones para empezar a orar, pero a orar bíblicamente. Hoy en día la oración es decretar, declarar, confesar. La verdad es que para hacer estas cosas no se necesita fe en absoluto. Con declarar y con confesar positivo podemos recibir todo lo que querramos. Sin embargo, esta oración de Ana es muy diferente. Ella hizo un voto y diciendo, esta es la oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la oración. Gloria sea el nombre del Señor. Ella se refiere al Señor, a Jehová, como Jehová Nabayot, y pudiera traducirse como Señor de los ejércitos. Ella habla y menciona la palabra sierva 3 veces. Es decir, ella sabe, se considera que es una sierva, una esclava del Señor. Denota la humildad en la cual ella hace este pedido y todo en el condicional. Ella dice, si te dignares, es decir, si es tu voluntad, Señor, darme un hijo, bien, pero si tú no lo haces, Señor, yo seguiré sirviéndote, yo seguiré alabándote, yo seguiré adorándote, Señor. Ella quería un hijo varón. Entonces, cuando dice al final del versículo que no subirá navaja sobre su cabeza, que lo dedicaré al Señor, en otras palabras, ella lo dedicaría como nazareo desde el nacimiento y para toda su vida, y ese justamente fue su voto. Y Samuel, sabemos que él se dedicó toda su vida al servicio del Señor. En el versículo 12 sigue diciendo, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, gloria sea el nombre del Señor. Aquí tenemos esta oración poderosa, esta oración de búsqueda, esta oración que gime, que llora, que clama delante de la presencia del Señor. Largamente dice delante de Jehová. Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Obviamente Elí podía verla mientras que ella estaba orando. Ella estaba orando en silencio, como muchas veces todos hacemos, ¿cierto? En silencio, para adentro. Y usted puede orar de esta manera. Claro que sí, uno dice, ay, tengo que orar en voz alta, si no Dios no me oye. No, por supuesto que no. Usted puede definitivamente orar tanto en voz alta como entre sí, como para adentro. Entonces, sobre esto se nos han dicho 2 cosas. Número 1, que Elí pensara que Ana estaba ebria, que demuestra justamente algo que era muy común en aquel entonces. Los hijos de Elí eran hombres que eran dados a la bebida, eran hombres corruptos, eran hombres malvados. Y el hecho de que las personas tomaran era algo muy común en aquel entonces. Por eso, rápidamente, él vio cómo movía su boca y pensó, está ebria. Número 2,
es evidente que la espiritualidad del sumo sacerdote no era lo que debía ser, porque si no, él hubiera sentido, él hubiera podido discernir que esta mujer era una mujer piadosa, una mujer que realmente y sinceramente estaba buscando al Señor y que estaba teniendo una tremenda necesidad. Lo cual nos habla de la situación espiritual de aquel tiempo y la situación espiritual del sumo sacerdote, imagínense entonces, del resto de las personas y por supuesto sus hijos. El versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que usted se encuentre un día en la iglesia, en la casa del Señor orando, y entonces el pastor de la iglesia piensa que usted está borracho cuando está usted derramando su corazón delante de la presencia del Señor. Qué poco discernimiento. Esto que el sumo sacerdote le dijo a Ana debió dolerle mucho. El versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que debemos hacer en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de llanto. Debemos clamar, derramar. Escuche, esta es la respuesta, hermano, hermana. Por favor, esta es la respuesta. Derrame su alma delante de Jehová. No tiene que ser en la iglesia, puede ser donde sea. Pero derrame su alma delante de Jehová. Clame, gima, grite al Señor si quiere, quizás en voz baja, pero busque a la presencia del Señor, búsquele a Él. El Señor va a responder, siempre lo ha hecho. Esta tribulación que ella tenía de espíritu, esta alma atribulada, consternada, dolida, gloria sea a Dios, el Señor oyó su petición. En el versículo 17, aquí nos dice que, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Así mismo fue, a pesar de cualquier condición espiritual que caracterizara a Elí, todavía Dios le usó para darle a Ana esta gran palabra de profecía y su oración fue oída. Después de todos estos años, Dios como sea contestó esta oración de Ana y también estas palabras allí que le da el sacerdote. En el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y mire cómo termina diciendo, y no estuvo más triste. Estaba triste antes de derramarse delante del Señor, antes de entregarle todas sus angustias al Señor. Y entonces, luego de haberlo hecho, dice que ella se fue, comió, ya no estaba en depresión, no estuvo más triste. Gloria a Jesús. Esta es la respuesta. Es mirar a Cristo, es mirar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú pones tu fe en la cruz del Señor Jesucristo, entonces esa tristeza tiene que huir. Cuando en el versículo 19 dice, es decir, ella supo que el Señor le había contestado. Ella había confiado de que Dios había oído su petición y supo que la respuesta estaba en camino. Tal vez tardaría un poco, no sabría cuándo sería, pero ciertamente Ana creyó que la respuesta que ella necesitaba estaba en camino, es decir, la victoria está en camino, la victoria tuya también está en camino. La respuesta de parte del Señor también está en camino. Esa victoria sobre el pecado, el mundo, el diablo también está en camino. Y en aquel tiempo, Ana, Samuel, todos los santos del Antiguo Testamento solamente podían confiar en lo que Cristo haría en un futuro en la cruz del Calvario. Nosotros ahora tenemos nuestra fe en mayores promesas porque la cruz ya es un hecho. Gloria sea su nombre. En el versículo 19 nos sigue diciendo, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Gloria sea su nombre. Dice aquí entonces, esta es la terminología bíblica para las relaciones sexuales, dice que él se llegó a su esposa Ana, ¿no? Es decir, ella quedó embarazada. Luego en el
versículo 20 tenemos el nacimiento de este niño. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Gloria a Dios. Es decir, es Jehová quien me oyó y es Jehová quien me otorgó este niño. Samuel sería el último juez de Israel y el primer hombre que ocuparía el oficio de profeta. Y de hecho, él fue uno de los varones más grandes que Dios jamás haya usado, que jamás hayan vivido. Y él fue el que se encargaría y que sería usado por Dios para ungir a David como rey, a través de cuya familia finalmente vendría el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Aquí nos dice que este voto muestra que Elcana había ratificado las palabras de Ana para agregar a ellas una ofrenda de acción de gracias de parte de sí mismo, porque Ana, ella había hecho un voto delante del Señor que le entregaría ese hijo. Si el Señor le diera un hijo, ella lo entregaría totalmente para el servicio a Dios. Y su esposo ratifica todo esto con una ofrenda de acción de gracias. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Probablemente cuando el niño, cuando Samuel tuviera entre 3 a 5 años de edad, porque en ese tiempo los niños eran destetados mucho más tarde de lo que lo son hoy en día, y probablemente podría llegar a alcanzar los 3 o hasta los 5 años de edad. Cuando eso sucediera, en vez de que el niño, según la costumbre, fuera entregado a su padre para comenzar su entrenamiento, el niño sería entregado en realidad al templo para el cuidado de Elí, para servir al Señor en el templo en diferentes tareas. Y esto es como era, por supuesto, la cultura en aquel entonces. En el versículo 23 nos sigue diciendo, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. El niño lo lleva ella al tabernáculo. Ella lleva 3 becerros. Estos becerros eran para el sacrificio, para entregarle una ofrenda al Señor, una ofrenda de acción de gracias. También a una vasija de vino. Esto era para una ofrenda de libación. Esto es un derramamiento de una bebida, en este caso de vino, lo cual era jugo de la vid, por supuesto. Y lo trajo a la casa del Señor en Silo, donde se encontraba ubicado el tabernáculo. El niño era pequeño, probablemente tendría cerca de 5 años. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Gloria a Dios. Esto es cuando damos testimonio de las cosas que el Señor ha hecho. Cuando muchas veces vamos a la iglesia y le contamos a los hermanos y damos testimonio de los milagros del Señor. Por este niño era que yo oraba, gloria a Dios, por este niño. Y Jehová me dio lo que le pedí. Escuche esto. Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuántos podemos dar testimonio de esto? ¿Cuántos podemos decir hoy, Jehová me dio lo que le pedí? Porque esas cosas que pedimos, pero que pedimos dentro de la voluntad del Señor y nos son otorgadas de parte del Señor y que son de bendición. Luego dice en el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. La palabra cuando dice que, en otra versión dice, yo pues lo doy prestado, dice, yo lo dedico. Es decir, yo lo doy prestado al Señor. La palabra prestado en realidad es la palabra que fue utilizada originalmente en el texto hebreo.
Aquí en la Reina Valera fue traducido como que lo dedicó, lo cual es en realidad la mejor palabra, que lo entregó al Señor o que lo dedicó, no que lo prestó, lo cual era la palabra original en el hebreo. Y dice que todos los días, prestado, ella lo dio, ella lo entregó al Señor y así mismo fue. Y Samuel dice que adoraron allí al Señor, es decir, ellos, se refiere a que ellos lo dedicó al Señor todos los días que viva, será de Jehová, y adoraron los dos allí a Jehová. En el capítulo 2 tenemos un cántico cuando el Señor responde una petición tan grande, el Señor hace un milagro tan grande. Primero que el Señor la restituyó de esta depresión tan tremenda que tenía, de esta angustia, de este llanto. Ella sale de este pozo depresivo, podríamos decir. El Señor restaura esa alegría, ese gozo. El Señor otorga la petición de ella. Ella finalmente tiene un hijo. Por supuesto, ella cumple con este voto, lo lleva al templo. Ella después tuvo muchos otros hijos más, claro. Lo lleva al templo, lo dedica, lo entrega al servicio del Señor. Adora al Señor y luego vemos cómo ella alaba al Señor. Amén. Y alaba al Señor a través de una alabanza que se le conoce como el cántico de Ana. Y este cántico de Ana es maravilloso. Dice así en el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando dice y Ana oró, en el caldeo dice y Ana oraba en el espíritu de profecía. Y dice luego en otra versión, y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi cuerno. Mi cuerno, en la versión textual, una parte del tocado de las mujeres, al menos en esa cultura, en ese entonces, ella estaba ensalzando al Señor, ella estaba adorando al Señor. La salvación, ella estaba proclamándola que viene solamente de parte del Señor. Me alegré en tu salvación. Aquí tenemos el motivo de la alegría. El motivo de la alegría no es otro sino la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, a quien Ana reconoce luego cuando leamos en el versículo 10. En el versículo 2 sigue diciendo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí vemos que nos está diciendo que el motivo de este gozo santo es primeramente la santidad absoluta de Dios. Cuando entendemos que Dios es santo, eso trae gozo al corazón. No hay ninguno fuera de ti. No hay otro motivo. El segundo motivo es su existencia absoluta en la que ella encuentra la prueba de la santidad de Dios. Habla de que no hay ninguna fortaleza, no hay ningún refugio, no hay ninguna roca en la cual podamos guardarnos como es Dios, el Dios nuestro. Al referirse al Señor como una roca, como un refugio, ella le atribuye a Él la fuerza, la calma, todo lo que es inconmovible, imperecedero, pero una fuerza disponible para la seguridad de su pueblo. Él es tu seguridad, Él es tu refugio, Él es tu calma, Él es tu alegría, Él es tu gozo. Él es nuestra salvación. Versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. En la versión textual dice, no multipliquéis hablando grandezas y altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Bastante similar, dice que Dios, Él es el que juzga todas las cosas a la luz de su omnisciencia, que significa todo tipo de conocimiento, pasado, presente y futuro, y sabiendo esto, el hombre debe cuidarse de todo lo que dice. Seguimos estudiando y aquí compartiendo unas notas hermosas de la Biblia de Estudio del Expositor. El versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7
y la que tenía muchos hijos languidece. Este versículo tipifica a la iglesia gentil, que ahora es abundante, es decir, la iglesia gentil ha tenido muchos hijos, sin embargo, Israel ha tenido muy pocos, ¿verdad? Es abundante y en contraste con Israel, que ahora es estéril. Aunque Ana no hubiera entendido todo esto, ella da estas palabras. Este es un cántico profético, lo cual estaba hablando de la condición del pueblo de Israel y también hablando del evangelio que sería dado en el futuro al pueblo gentil, y que el pueblo gentil es en realidad lo que constituye la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 6. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Muchas veces el Señor lleva al hombre al mismo borde de la tumba y luego, cuando toda esperanza parece desvanecida, lo levanta una vez más. Versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Es decir, si el hombre progresa, si el hombre avanza de alguna manera, el único motivo es el Señor. Todo avance, todo progreso, todo crecimiento viene y proviene exclusivamente de Él. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Vemos la majestuosidad del Señor en cuanto a su creación. Esto se refiere a la salvación cuando el hombre es levantado del polvo a la gloria de Dios. Las columnas aquí se refieren a cualquier cosa que depende solo de Dios y de Dios solo. Una columna es una especie de apoyo, y el apoyo del creyente es exclusivamente el Señor Jesucristo. Y es un hecho del gobierno divino que es disgusto al hombre, porque la confianza no está en nada de esta tierra, sino que está afirmado solamente en Jehová. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Escuche esta frase. Nadie será fuerte por su propia fuerza. La única manera de ser fuerte es a través de la fortaleza de Cristo, porque el hombre no tiene fortaleza alguna. Dice en el versículo 9, el Señor hace esto cuando el creyente pone su fe y confianza exclusivamente en Cristo y la cruz, que luego le permite al Espíritu Santo toda libertad de acción para obrar y para ayudar a ese creyente y llevarlo a lo que debe ser en Cristo. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede producir el cambio requerido y otorgar energía y otorgar fuerza y fortaleza. Aquí vemos que la carne, la fuerza personal de uno mismo, se refiere a todo esto que mencionamos en la última frase del versículo 9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Habla de que nadie puede avanzar a través de la fuerza personal de uno. Que no es con ejércitos ni con espada, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Los adversarios, todo aquel que contiende contra el Señor, todo aquel que es un enemigo de la cruz de Cristo, sobre ellos tronará desde los cielos, porque el Señor, Él es el juez supremo. La tierra entera, hasta sus más remotos rincones, será juzgada por el Señor. Y Él va a dar poder a su rey. Ese rey está hablando aquí del reino de David. Y ensalzará el cuerno de su Mesías, su ungido. Es decir, que todo esto mira hacia el Mesías. Este cántico es profético porque es conducido hacia el futuro, hacia el Mesías, el mayor hijo de David. Es la primera vez que el término su ungido es usado en referencia al Mesías. Aún es más especial en que Ana lo empleó. Esta mujer era una profeta. De este punto en adelante, otros presentan el tema del ungido de Dios, el Mesías. Y así termina aquí el cántico de Ana, pero continúa en el corazón y en la vida de incontables millones. Este es un cántico que es la realidad de todos aquellos que han nacido de nuevo.
Esto es algo que continúa en el corazón de todos los que han creído en Cristo. Y el último versículo 11 del cántico aquí dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel, él haría diferentes tareas, ciertas tareas que le fueron asignadas a él, las cuales, como un niño, él le eran posible hacerlas. Pequeñas y diferentes responsabilidades que él tendría allí en el tabernáculo. Vamos a una pausa y volvemos entonces con el resto de todo este capítulo 2. En Radio C4 queremos invitarte a que los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por las necesidades de todos nuestros oyentes. Participa de este tiempo devocional enviándonos tus pedidos de oración a comentarios@radioc4.com o llama al 239-900-4990. Creemos en el poder de Dios y en la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Así que ya sabes, los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por todas nuestras necesidades. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Saludos, habla tu amigo Mauricio McCarthy. Quiero recordarte, por favor, invita a alguien más a escuchar Radio C4. Si haces uso de las redes sociales a través de Facebook o Twitter o cualquier plataforma, invita a alguien más a escuchar esta programación. Estamos creciendo cada día más y necesitamos que tú nos ayudes para que tus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios a través de Radio C4. Estamos de vuelta aquí en Primera de Samuel, estudiando Primera de Samuel, aquí en Estudiando el Antiguo Testamento, capítulo 2, y siguiendo con el versículo 12. Aquí vemos los pecados o el pecado de los hijos de Elí, el sumo sacerdote del templo. Y vemos que dice en el versículo 12 de esta manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres inútiles, eran despreciables, eran malvados, eran sacerdotes, sí, pero lamentablemente aquí nos dice que aún siendo sacerdotes, aún él ministrando en el templo, de todas maneras eran hombres impíos y no conocían a Jehová. Esto yo pienso que es aplicable hoy en día a muchísimos, pero muchísimos predicadores modernos que entran dentro de esta misma categoría. Ellos ofician las diferentes actividades de la iglesia, ellos predican, ellos oran, ellos hacen muchas cosas, pero no conocen al Señor Jesucristo. No tenían conocimiento de Jehová, nos dice. En el versículo 13 sigue diciendo: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Miren la actitud de los sacerdotes, veremos en un momento de qué se trata esto. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que realizaban era lo siguiente. Hay mucho para decir aquí, pero por lo menos pienso que será suficiente esto. En Éxodo capítulo 29, versículo 26, donde dice: y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Hay muchas formas de ofrendar.
a causa de pecados, culpas, iniquidades, etc. Y aquí, en el libro de Éxodo, nos habla de la labor sacerdotal y cómo el sacerdote hacía las ofrendas. Tomaba un carnero, sacaba lo mejor de él y lo mecían. Esto se le conoce como la ofrenda mecida. Esto es lo que estaba sucediendo aquí en lo que leemos en 1 de Samuel. Las partes que correspondían a los sacerdotes de la ofrenda, había una parte que se la quedaba el sacerdote y el resto era entregado al oferente. Las partes que correspondían a los sacerdotes era la espaldilla derecha y el pecho que se mece, pero antes que ellos lo tomaran eran consagrados a Dios al quemar la grasa sobre el altar. Pero además de la porción de vida ilegal, que de todos modos ellos tomaron de forma ilegal aquí, ¿no? Estos sacerdotes, los hijos de Eli, demandaban también la parte de la carne que era reservada para la fiesta del oferente, era para el oferente, de la cual no tenían en absoluto ningún derecho. Considerando la situación, el pueblo de Israel era reacio en traer los sacrificios, las ofrendas al Señor debido a los sacerdotes malvados. Es decir, que por culpa de estos sacerdotes, las personas eran reacias a acercarse al templo y llevar sus sacrificios. Veamos esto como muchas veces la persona, uno diría hoy, cuánta gente ha sido tan terriblemente lastimada que hoy lo último que quiere en su vida es acercarse a una iglesia justamente por culpa de los predicadores. Manejarse de una manera incorrecta en lo que se refiere a la administración de la palabra y de las cosas del Señor. La ofrenda mecida era lo mejor. Ahora nuestra ofrenda mecida es cuando nosotros movemos los brazos, porque la ofrenda mecida ellos tomaban esta espaldilla, la espaldilla derecha de la víctima, que era elevada, era levantada delante del Señor, y el pecho se mecía, ellos lo movían de un lado para el otro. El sacerdote, entonces, el acto seguido era comer de esta carne consagrada. Pero ellos no solamente se quedaban con esta parte, sino que querían quedarse también con la parte que le correspondía al oferente para ellos compartirlo con familiares y amigos en una celebración por el hecho de que su ofrenda fue aceptada y que entonces sus pecados ahora fueron perdonados. Ahora nosotros presentamos al Señor también una ofrenda mecida. Esto es cuando nosotros levantamos nuestros brazos y los movemos en adoración como una ofrenda mecida, es una señal corporal, es levantar lo mejor, de eso se trata. Levantamos al Señor lo mejor. Entonces, esto es lo que tenía que ver con este tipo de ofrenda y el motivo por el cual el Señor lo vio como algo malvado lo que ellos estaban haciendo. Ellos, en vez de guiar a las personas hacia el Señor a que trajeran esta ofrenda para el perdón de pecados y pusieran su fe en el sacrificio, lo cual significa la cruz del Señor Jesucristo, ellos lo que hacían era apartar las personas del templo, apartar a las personas del Señor, primordialmente. Y esto es lo que aprendemos aquí en este pasaje aquí. Dice, pero además de la porción de vida ilegal, como decía, ellos demandaban parte de la carne que le correspondía al oferente. Y este era el motivo por el cual las personas no querían acercarse al tabernáculo para llevar sus ofrendas. Y si las personas no se acercaban al tabernáculo para llevar sus ofrendas, eso significaba que sus pecados no serían expiados. Y por supuesto entendamos que sus pecados no eran perdonados y se encontraban en una situación y en una condición terrible delante del Señor. Y claro que sí, pero más eran para juzgar estos sacerdotes malvados. En el versículo 18 sigue diciendo, y el joven Samuel, ya Samuel por supuesto había crecido, dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En sus primeros años de su adolescencia, dice que él ya vestía de un manto de lino. Durante ese tiempo parece que había mucha irregularidad en el programa del tabernáculo. Primero que todo, ningún niño debía ministrar al Señor en el tabernáculo. Aunque el Señor no culparía a Samuel por esto, él culparía a Elí, quien era responsable. Porque llama la atención, ¿cierto? Él todavía era un niño, era un adolescente, apenas comenzando su adolescencia, y él estaba ministrando en la presencia del Señor. Eso no era
no era correcto todavía que hiciera este tipo de trabajo. Versículo 19. Dice así: y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Su mamá le hacía un vestido que él llevaba, una vestimenta que él llevaba debajo del efod. Dice aquí entonces que Elí bendijo a Elcana y a su mujer para que entonces ellos tuvieran más hijos. Ana no solo pidió sencillamente por un hijo, sino un hijo quien ella podría dedicar al Señor. Y ahora Elí ora para que Jehová le conceda a ellos dos hijos propios. En el versículo 21 dice: y vistió Jehová a Ana, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Se refiere a que este niño, él crecía delante de la presencia de Jehová, que maduraba en el Señor. La oración de Elí fue contestada porque Elcana y Ana tuvieron muchos más hijos. En el versículo 22 sigue diciendo: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escuchen esto, lo que estaba sucediendo en lo que se diría la iglesia en aquel entonces. Había todo tipo de pecado. Es decir, que su pecado era mayor porque las mujeres con quienes ellos se corrompían eran aquellas dedicadas al servicio del tabernáculo. En el 23 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Su padre Elí no hacía más que escuchar todas las quejas y todas las cosas que sus hijos hacían mal. Pero al mismo tiempo les decía él estas cosas, pero nunca los sacó del cargo. Él nunca fue y quitó a sus hijos directamente de todas las labores ministeriales, lo cual él debió haber hecho por advertencia de parte de Dios. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Esto es lo que el Espíritu Santo está preguntándole a un gran número, por no decir la mayoría, de los predicadores modernos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo a gran número de predicadores, de ministros, de autonombrados profetas, autonombrados apóstoles. El Señor y el Espíritu de Dios dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Son 2 hijos de Elí quienes eran sacerdotes, eran Ofni y Finés. Y podemos preguntarnos por qué es que el Señor no mató a estos 2 sacerdotes como mató a Nadab y a Abiú en Levítico 10. Y la respuesta es: el Señor en ese entonces moraba con poder en el campamento, pero durante la época de Elí, él se había apartado por la apostasía de Israel. Y hay una gran diferencia entre un cable eléctrico cuando está cargado y cuando no está cargado. El Señor se había apartado y prácticamente el Señor dejó que ellos se destruyeran a ellos mismos. Por lo menos en ese tiempo. Veamos cómo dice ahora el versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Están ustedes viendo lo que veo yo? Esto es lo que describe la iglesia moderna. Esto es lo que describe los predicadores modernos. Lo que los predicadores modernos están haciendo es desparramando delante de la presencia del Señor una fama, no una buena fama, sino una mala fama. Y lo peor aún es que esto es porque están haciendo pecar al pueblo de Jehová. El pueblo de Jehová, si está pecando, por supuesto que serán juzgados por su pecado, pero serán más juzgados aquellos que los han hecho pecar, aquellos que han sido de piedra de tropiezo para que el pueblo de Dios peque. Por eso dice el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos habían sobrepasado el punto de poder volver al Señor. Ya no había retorno para ellos. Y el juicio vendría pronto. Por eso me pregunto cuántos predicadores modernos caen en esta misma categoría, en el que ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás para ellos. Están perdidos y morirán perdidos. Y pienso que la congregación de ellos entera, con pastor y todo incluido, morirán perdidos también. Es muy grave, pero esta es la condición de la iglesia moderna como sea. El versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El Espíritu Santo sigue mencionando esto, lo que significa su importancia. Es decir, este niño sigue creciendo en la presencia del Señor y sigue el Espíritu Santo trabajando en su vida, obrando en su vida, a pesar de toda la corrupción en la cual él estaba viviendo. Porque piensen esto, qué mejor que un padre, en este caso Ana, pensando, bueno, qué mejor que mi hijo esté en el templo, que él esté oyendo la palabra de Dios, que esté siendo enseñado en el camino del Señor. ¿Cuántos padres hoy piensan que el mejor lugar donde puede estar su hijo es en la iglesia? Y justamente en la iglesia es donde está aprendiendo todo lo malo. Justamente en la iglesia es donde está siendo mal influenciado, donde lo llevan a la iglesia y en la iglesia juegan, hacen las mismas cosas que hace cualquier otro en el mundo, los jóvenes, los niños, pero no están siendo enseñados en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero así todo vemos como el Espíritu Santo lo guardó, lo protegió a este niño y lo separó para el servicio exclusivo del Señor. El versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí el Espíritu Santo no nos dice quién era este varón de Dios, pero lo importante es que sí era un hombre del Señor que es enviado, un profeta, es enviado a Elí para darle una palabra y recordarle todas las cosas que el Señor ya le había advertido a Elí y que Elí no había oído, no había prestado atención, no había obedecido, en el sentido que debía reprender a sus hijos y debía echarlos, quitarlos de ese oficio, para que no siguieran ellos haciendo pecar al pueblo. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Estos son los que, como dice la palabra, trasquiladores de ovejas. Ellos le sacaban todas las cosas al pueblo. Ellos le robaban al mismo pueblo de Dios. Vemos que los hijos de Elí trataron las ordenanzas del Señor, por las cuales tenían una posición y les habían dado riqueza y poder. Es decir, ellos estaban utilizando el puesto, el oficio que ellos tenían como sacerdotes para enriquecerse. Y ellos trataban con todas estas cosas, con las ofrendas, con los sacrificios, como si fueran cosas insignificantes, sin importancia, y no como cosas sagradas. Y Elí, en lugar de quitarlos de su oficio, al cual a ellos habían deshonrado, que habían corrompido, prefirió más bien los lazos de relación que su responsabilidad con Dios. Decir, bueno, pero son mis hijos. No importa, hermano, que es el hijo o es la hija. Él debió proceder de la manera que Dios quería y era quitarlos del puesto. Porque aquí no es hijo, no es hija, no es esposo, no es nadie, no es madre, no es padre. Aquí es agradar al Señor y hacer conforme a como el Señor quiere que uno haga. Versículo 30 nos dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Mire cómo pareciera que uno dice, pero ¿cómo el Señor no es el mismo? Bueno, el Señor es el mismo,
ayer, hoy y por los siglos. El Señor había dicho una cosa y ahora, debido a la actitud del hombre, el Señor resuelve otra cosa. Y el Señor se sigue manifestando de esa manera. De acuerdo a la reacción del hombre es como el Señor actuará. Él dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Vemos cómo hay un cambio aquí en lo que el Señor había dicho y lo que dice ahora. Quizás el Señor dijo algo de ti y ahora dice otra cosa, tanto negativo como positivo. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Simplemente como eso. El comentarista Smith dice, por actuar así, Elí llegó a ser cómplice en la abominación de sus hijos y por lo tanto Dios revocó su otorgamiento de un sacerdocio perpetuo. La promesa había sido hecha a la familia de Aarón en totalidad y luego había sido renovado a la casa de Eleazar. Bajo Elí, la línea de Itamar, otro hijo de Aarón, había ascendido, pero ahora menguaría. Y esto significa que las promesas de Dios son condicionales. Él honra a aquellos quienes le honran, etc. Dios hace una promesa. La promesa sigue allí. La promesa no cambió. El problema es nuestro. Si nosotros no obramos conforme a como Dios espera que lo hagamos, entonces, aunque la promesa sigue allí, pero el problema nuestro es que al no obedecer al Señor, nosotros revertimos esto que el Señor quiere darnos y recibimos justamente lo contrario. 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aquí el brazo, cuando dice el brazo de la casa de tu padre, el brazo es una metáfora acostumbrada que tipifica la fuerza, la fortaleza. La profecía fue ampliamente cumplida en la matanza de la casa de Elí, que se llevó a cabo poco tiempo después, que vamos a ver en el próximo programa. En el versículo 32, que dice, verás tu casa humillada, en el versículo 32, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, aquí se refiere a que mientras que Israel será colmada de bienes, la casa de Elí va a disminuir y en definitiva será destruida completamente. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esta es una tremenda profecía. Serían todos cortados. Cortados habla de que morirían prematuramente. Morirían aún siendo jóvenes. Y eso es justamente lo que sucedió con sus hijos. En el versículo 34 dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ya le es dado esta profecía, esta palabra a Elí, que sus hijos morirían. Ahora pienso, en este momento no hay nada de parte de Elí en cuanto a un arrepentimiento, en cuanto a decirle, Dios, perdóname, porque el Señor ya le había advertido en incontables ocasiones acerca de la situación. Él sabía la fama de sus hijos, él sabía por medio del pueblo las cosas que ellos estaban haciendo, cómo estaban pervirtiendo al pueblo, cómo estaban ellos haciendo pecar al pueblo. Y aún así el Padre no hacía nada al respecto. Entonces ahora no podría venir otra cosa sino el juicio. O nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, a la manera de Dios y obedecemos a Dios, pero si nosotros nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, no queda otra cosa más sino el juicio, o arrepentimiento o juicio, o la cruz de Cristo o juicio. Y luego continúa diciendo, sus dos hijos morirían, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Este es el tipo de ministro del Evangelio, este es el tipo de verdadero pastor.
Este es el verdadero evangelista, este es el verdadero maestro, el verdadero apóstol, el verdadero profeta, que debe ser un sacerdote fiel, que haga conforme al corazón de Dios, que haga conforme al alma de Dios. Y entonces el Señor, edificando su casa firmemente, porque anda delante del Señor y será ungido, es decir, que la unción del Espíritu Santo será mantenida en aquel que obra de esta manera fiel. Estamos hablando de la fidelidad, hermano, no estamos hablando del éxito, sino de ser un buen siervo y fiel. Se refiere al Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien gobernará en el reino milenario. Los sacerdotes que servirán bajo él también serán ungidos y serán así para siempre. Y en el último versículo de este capítulo 2 dice: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En el futuro cercano, eso sucedió a los descendientes de Elí, porque después de un periodo de tiempo parece que Samuel hizo mucho para levantar de su miseria a los descendientes de Elí, y no hay razón para imaginar que la familia nunca cayó otra vez en la angustia, ni las condiciones de la profecía merecen tal suposición. Gloria sea el nombre del Señor. Se aprende mucho con estos capítulos. Vamos a volver en el próximo programa con el capítulo 3 en adelante. Entonces aquí ya tenemos esta palabra profética, el primer mensaje, la primera revelación de parte de Dios a este niño, a Samuel. Fascinante. Por favor, le ruego, no se lo pierda estudiando aquí el Antiguo Testamento. Que el Señor le bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.